Muy buenos días, mis queridos y queridas estudiantes. Como pueden ver en el título de la presentación, hoy vamos a seguir, ¿no es cierto?, repasando un poquito las generalizaciones de situaciones cotidianas utilizando el lenguaje algebraico. Para comenzar, vamos a revisar dos preguntas de la guía que se les envió la semana pasada, que tienen que ver, ¿no es cierto?, con desprender información de enunciados para traspasarlo, ¿no es cierto?, a un lenguaje algebraico. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es desglosar un poquito lo que tenemos escrito, ¿ya? Así que vamos a empezar. Aquí la letra A nos dice, con 5 años más, mi edad sería el doble de la edad actual de mi hermana Diana. Mi hermana Diana tiene la mitad de la edad de mi hermano Andrés. Si Andrés tiene 60 años, ¿qué edad tengo? Y nos piden, ¿no es cierto?, escribir la expresión algebraica. Entonces, cuando tenemos un problema algebraico, ¿no es cierto?, lo primero que hacemos es identificar la primera coma, el primer punto, la primera pausa que nos hagan en el enunciado. Y en este caso sería desde acá hasta acá. Y desde aquí entonces comenzamos a desglosar la información. Lo primero que tenemos es que con 5 años más, mi edad sería el doble. Ya, hasta aquí. Sabemos con anticipación que van a pasar 5 años. No sabemos a quién, pero van a pasar 5 años. Y cuando pasen esos 5 años, mi edad, es decir, mi edad involucrada, lo voy a anotar por ahí, que sería el yo, mi edad sería el doble de la edad actual de mi hermana Diana, es decir, tengo la edad Diana. Y ahora yo sé, ¿no es cierto?, que estos tres elementos, 5 años, mi edad y Diana, van a tener que relacionarse de alguna forma. Y ahí yo utilizo un lenguaje algebraico, ¿no es cierto?, para representar esta relación. Entonces, tengo que en 5 años más, mi edad, ¿sí? Dice, mi edad sería el doble. ¿Qué quiere decir? Con el sería que está hablando como en futuro. Es decir, que mi edad va a variar. Como mi edad es la que va a variar en 5 años, yo sé que en 5 años va a tener que sumarle mi edad. ¿Por qué? Porque cuando pasen 5 años, la edad que yo tengo, o la edad que voy a tener, no sé, va a ser igual al doble. Todo se habla de doble, sabemos que hay un 2 involucrado, el doble de la edad de mi hermana Diana. Y aquí, ¿no es cierto?, yo ya tengo mi primera expresión algebraica, ¿no es cierto?, y en forma de ecuación nos salió. Recordemos, ¿no es cierto?, hay un pequeño paréntesis, cuando tenemos una ecuación, siempre sabemos que hay una condición de equilibrio, de igualdad. ¿Y qué tiene que ver, o sea, qué implica eso? Que este lado de aquí siempre va a tener que ser igual al lado de acá. Eso quiere decir que cualquier acción, multiplicación, división, suma, resta, cualquier cosa que yo haga en este lado, voy a tener que hacerlo y por las mismas variables, ¿no es cierto?, en este otro lado. Porque esta ecuación nunca debe quedar desequilibrada, ¿sí? Es como cuando estamos en el parque y estamos en el juego de sub y baja y tenemos ahí un balancín, sub y baja, no sé cómo le llaman ustedes. Y aquí, ¿no es cierto?, están las manijas y uno se puede sentar aquí y otra persona se puede sentar acá. Y no siempre, ¿no es cierto?, queda equilibrado. ¿Y por qué pasa eso? Porque el peso que hay en este lado no es igual al peso que hay en este lado. Entonces después ya puede llegar otro niño, se sube acá, ¿no es cierto? Y ahí ya queda equilibrado y queda derechito. Y queda derecho. ¿Qué razón? Porque el peso que va a haber ahora en este lado va a ser igual al peso que va a haber en este otro lado. Y esa es la gracia del balancín, ¿sí? Tratar de equilibrar, ¿no es cierto?, por la variación de los pesos. Entonces, imagínense que este es las ecuaciones son como un balancín, que hay que tener siempre la misma cantidad de pesos, porque si no, se va a inclinar y se explota, ¿ya? Entonces no puede inclinarse por ninguna circunstancia. Entonces vamos a sacar la pausa. Vamos a continuar. Tenemos entonces la expresión de la primera frase, hasta el primer punto, la primera pausa. Y ahora vamos a continuar. La segunda información que nos dan es que mi hermana Diana, ¿sí?,
Diana tiene, quiere decir que está hablando en el presente, la mitad de la edad de mi hermano Andrés. Entonces tengo a Diana nuevamente y a Andrés involucrados. ¿Y ahora qué debo hacer? Construir alguna expresión algebraica en la cual ambos estén relacionados. Entonces yo digo, mi hermana Diana tiene la mitad de la edad de mi hermano Andrés. ¿Qué quiere decir eso? Yo voy a colocar Diana es igual a Andrés. Y ahora yo sé que uno de los dos va a tener que tener dividido en dos o algo por el estilo. Si dice que mi hermana Diana tiene la mitad de mi hermano Andrés, yo sé que Diana es igual a la mitad de la edad que tenga Andrés. Y ahí yo tengo ya entonces construida mi segunda, mi segunda ecuación, ¿sí? O la segunda expresión que representa la otra parte que llega hasta aquí, viene hasta un punto. Y finalmente me dicen, si Andrés tiene 60 años. La última información que me dicen es la edad de Andrés, que tiene 60 años. Aquí está N no va. Entonces, ¿qué implica que Andrés tenga 60 años? Que en lugar de esa A que está ahí, yo puedo escribir, ¿no es cierto?, un 60. Entonces la expresión me va a quedar Diana es igual a 60 dividido en 2. Y 60 dividido en 2 sería entonces calcular la mitad de 60. Y la mitad de 60, ¿no es cierto?, sabemos que es 30. Y ahí tenemos entonces ya calculada que la edad actual de Diana es 30. Con esta nueva información, entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos a la ecuación que teníamos arriba. Y acá, en lugar de Diana, podemos reemplazar por 30, que es la nueva información que tenemos. ¿Sí? Entonces tenemos ahí 2, a ver si con el color sería, no. Tenemos que 2 por Diana, un segundito, ahí. Entonces, el doble de Diana, que sería el doble de 30, ¿no es cierto?, es igual a 5 años más mi edad. Entonces, yo puedo hacer mi cálculo aquí y yo digo que 2 por 30 serían 60, ¿sí? 60. Y 5 años más mi edad sería igual a 60. Y ahora, como ya vimos que tenemos una ecuación, voy a borrar un poquito lo que está abajo. Como ya vimos que tenemos una ecuación, y en las ecuaciones lo que se hace en un lado se debe realizar en el otro lado, entonces yo acá voy a restar 5 en ambos lados. ¿Por qué razón? Porque necesito sacar este 5 que está acá. Entonces yo voy a tener 5 menos 5 más yo en un lado. Y como quité 5 en este lado, al otro lado de la ecuación, que debo mantener el equilibrio, también voy a, ¿no es cierto?, restar 5. Entonces voy a tener acá 60 menos 5. Ahora realizo los cálculos. Digo 5 menos 5 da 0. Y le sumo, ¿no es cierto?, a ese 0, que es igual que no tener nada, a mi edad, que sería el yo. Y entonces tengo 60 menos 5 sería 55. Y así entonces obtengo finalmente que mi edad actual es de 55. Sería entonces la alternativa T como resultado. La expresión algebraica que la representa sería entonces 5 a mi edad, ¿no es cierto?, que le vamos a escribir solo yo, a la Y. Mi edad más yo sería igual a 2 por Diana. O bien, en lugar de 2 por Diana, podríamos escribir Andrés. ¿Sí? Que ya vimos acá, si, en este lado, si resolvemos esta ecuación también, podemos multiplicar en ambos lados, aquí, acá, multiplicar por 2. Entonces acá podemos multiplicar por 2, ahí,
y acá también multiplicar por 2. ¿Y qué sucede aquí? Este 2 con este 2 se cancelan, ¿sí? Y así me queda que 2 por Diana es igual a 60, ¿sí? Que es lo mismo que habíamos obtenido acá. Entonces también podemos escribirlo de esta forma, ¿ya? Y ese era el primer enunciado, ¿ya? Vamos a pasar entonces ahora al otro. Entonces dice ahora, dice, para un partido de fútbol en Chile existen 3 tipos de entradas. Está la tribuna sol, que sale 7.500 pesos, la tribuna sombra, que sale 10.000 pesos, y la tribuna curva, ya le vamos a llamar, que sale 5.000. Además, nos hacen un hincapié o una acotación como para tener en cuenta que cuando es en la categoría curva, las personas, ¿no es cierto?, tienen un precio diferido. Los adultos pagan el precio normal y nos dicen, los alumnos pagan la mitad del precio. Entonces ya sabemos que hay un pago como diferido acá, que los alumnos pagan la mitad. Sabemos al tiro que este precio lo vamos a tener que dividir en 2 para calcular la mitad, para ver cuánto pagan los alumnos, ¿ya? Y nos dicen entonces que calculemos la expresión algebraica para representar los ingresos totales. Entonces acá yo voy a tener el total, ¿ya? Sabemos que vamos a tener que sumar, porque los ingresos representan una suma, es algo positivo. Entonces los ingresos van a estar determinados por lo que salga la tribuna sol, que serían 5.500, y esos 5.500 los tendríamos, ¿no es cierto?, que multiplicar la cantidad de personas. Entonces vamos a tener las personas. La tribuna sombra, que serían los 10.000, entonces le vamos a sumar las ganancias, ¿no es cierto?, de la tribuna sol a las ganancias de la tribuna sombra, que serían 10.000. 10.000, 10.000, 10.000. Y también, ¿no es cierto?, este 10.000 lo vamos a tener que multiplicar por la cantidad de personas que han llegado, pero como no va a ser igual a esta P, entonces vamos a utilizar otra letra, por gente, ya, por la gente. Entonces una G, ¿ya? Y después entonces tenemos la curva, más lo que salgan en la curva, que vamos a tener aquí 2 veces que sumarlo. Vamos a tener 5.000. Uy, entonces tenemos los 5.000, ¿no es cierto?, multiplicado por los adultos, 5.000 por los adultos, multiplicado, ¿no es cierto?, ahí un punto por los adultos, más, lo vamos a continuar acá abajito, más la mitad, ¿no es cierto?, por los alumnos, que serían los 1.500. La mitad de 5.000 sería 2.500. ¿Por qué hacemos esto? Porque acá nos dijeron que los alumnos pagan la mitad del precio donde en la categoría curva. Y la categoría curva sale 5.000 entonces para los adultos y la mitad para los alumnos. Entonces, por los alumnos, ya lo vamos a escribir una L, la diferencia, por los alumnos. Y aquí entonces tendríamos ya lista la expresión algebraica que representa los ingresos totales de este enunciado. Recuerden que una expresión algebraica no siempre ustedes la van a poder resolver, porque acá tenemos, ¿no es cierto?, muchas variables. Tenemos una P, una G, una A, unos alumnos, y no conocemos, ¿no es cierto?, cuántos son de cada uno. Cuando uno pide, ¿no es cierto?, que se represente con una expresión algebraica, ustedes tienen que hacerlo como crean que debe hacerse. ¿En qué sentido? Si ustedes dudaron realizar este enunciado de colocar letras diferentes, no estaba bien que duden, ¿ya? ¿Por qué? Porque no pueden colocar a todas X. Si colocamos todas X en lugar de la P, la G, la A, los alumnos, etcétera, ¿qué estamos diciendo? Que a la tribuna sol entraron una cantidad de X. Supongamos que el X son 100 personas. Entonces lo que estamos diciendo cuando colocamos solo X es que en tribuna sol
entraron 100 personas, que en tribuna sombra entraron 100 personas, que en tribuna curva entraron 100 adultos y entraron 100 alumnos. Y esa cantidad no la conocemos. Lo que sí tenemos que utilizar siempre es la información real que tenemos en el enunciado, ¿sí? Aunque a veces nos parezca como que, pero si siempre ocupamos X, ¿por qué ahora no? Si su instinto le dice que no, realícenlo, me lo envíen y yo le digo, sí, está correcto, o no, mira, te confundiste en esta parte. Ya, pero siempre, chicos, intenten, ¿no es cierto?, cosas nuevas, ¿ya? No duden por eso, porque a veces uno puede descubrir que su pensamiento está bien, ¿ya? Y duda solo porque no confiamos en nuestro instinto, en nuestras capacidades, ¿ya? Así que la temática se trata igual de innovar, de ir como probando cosas nuevas y fijándose a ver si resulta o no. ¿Ya? Así que ahora vamos a la otra parte. Este ejercicio tenía un cuadro, ¿ya? Y en este cuadro nos pedían completar algunos datos. Voy a borrar aquí un poquito para... En este cuadro nos pedían completar. Y se completa la siguiente tabla y calcula las ganancias totales de la venta si las entradas se distribuyeron de la siguiente manera. Entonces acá nos dice, debemos primero completar el precio, no sé, no calculo la debemos completar el precio de la entrada en pesos, ¿ya? A cada tipo de entrada que hay. Entonces sabemos que en la tribuna Sol el precio de la entrada eran 7.500, ¿ya? 7.500. El precio de la tribuna sombra, que es la que está acá, eran 10.000 pesos. Y sabemos también que para la tribuna, ¿no es cierto?, curva, el monto para los adultos era 5.000 y de los alumnos era la mitad. Y la mitad, ¿no es cierto?, un medio, como ya lo vimos. Entonces, la mitad de estos alumnos, el precio, perdón, de la tribuna curva serían 2.500. ¿Sí? La mitad de 5.000 serían 2.500. Y ahí tenemos entonces ya el precio que va a pagar cada uno. Y luego nos entregan otra columna con una información de las personas que compraron en este partido, ¿no es cierto? Entonces, acá tienen que fijarse una cosa. Ustedes tienen dos opciones. Sabemos que para calcular el precio, ¿no es cierto?, la ganancia de cada uno, yo puedo multiplicar aquí. Yo puedo multiplicar 7.500 por 4.342 y me va a dar un resultado. Después yo puedo multiplicar los 1.000, ¿no es cierto?, por los 3.751 y acá me va a dar otro resultado. Y yo puedo después multiplicar, ¿no es cierto?, los adultos por la cantidad de 1.583, me va a dar un resultado. Y lo mismo con los alumnos por 2.400, ¿no es cierto?, 2.402 y me va a dar otro resultado. Yo puedo acá, ¿no es cierto?, este resultado que me da acá, lo que me vaya dando, yo al final lo puedo sumar. ¿Ya? Y me va a dar el total de ganancias. Esa es una opción. ¿Ya? La otra opción es utilizar esto que hicimos acá, ¿sí? Donde el total va a ser es lo mismo. Si ustedes se fijan, es lo mismo. Yo tomo los 7.500 por la cantidad de personas de tribuna Sol, los 10.000 por la cantidad de tribuna sombra, los 5.000 por la cantidad de los adultos y los otros 2.500 por la cantidad de los alumnos. Y al final, ¿qué estoy haciendo? Lo estoy sumando, lo estoy sumando, lo estoy sumando. La diferencia es que acá, en esta parte, estoy realizando una suma normal, un trabajo normal. Y en esta parte de acá está realizado como una expresión algebraica. Ya, como lo quieran hacer, depende de ustedes. Ya en esta parte, si se fijan, no se está exigiendo realizarlo como suma de expresión algebraica. Solo dice que lo calculen. Y ustedes tenían que ver entonces de qué manera lo calculaban. Así que si es que aún no lo han hecho, les aconsejo que lo repasen, lo vuelvan a realizar. Esta semana no hay nueva guía de actividades, ¿ya? Así que tienen que seguir con la guía de actividades de la semana pasada y entonces lo realizan de la forma que ustedes quieran.
expresión algebraica o por el cuadrito y me lo van enviando para que veamos cómo va su avance y su progreso, ¿ya? Así que esto sería el videito explicativo de la semana actual. Espero que se haya entendido. Cualquier duda, consulta, me envían correo, me hablan a mi WhatsApp y nos estamos viendo en clase. Que tengan una excelente semana. Adiós.